Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, buenas tardes ya al webinar del día de hoy. El webinar se trata sobre la potencia de tu productividad, 10 trucos de Autodesk Factory Design Utility. En el webinar del día de hoy espero que sea un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten. Si tienen dudas, si tienen preguntas, en la caja de preguntas y respuestas en la parte de abajo pueden utilizarla. En cuanto mi nombre es Stephanie Bolívar, lo primero en la agenda del día de hoy es decir qué es MCAD. Segundo, vamos a presentar a nuestro especialista técnico, seguido del desarrollo del webinar, para continuar y finalizar con la sección de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas en el transcurso del webinar, con muchísimo gusto las pueden ir dejando en la caja de preguntas, como les comenté. Entonces, en primera instancia, les presento a nuestro especialista Adrián Sierra, es nuestro especialista PLM, que nos estará brindando y asesorando en el webinar del día de hoy. Muy buenas tardes, Adrián, bienvenido. Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Permítanme, por favor, un segundo. Bueno, entonces, dándole ya inicio a lo que va a ser el webinar del día de hoy, vamos a estar hablando un poco acerca de Factory Design Utilities, algunos tips. Digamos que este formato de webinar va a ser un poco el inicio o un abrebocas de algunos webinars que vamos a estar haciendo ya, digamos que el siguiente trimestre del año, ¿cierto? En donde vamos a estar desarrollando un poco algunos de los tips que están aquí, que les voy a estar presentando hoy, ¿cierto? Y algunas ideas un poco más específicas. Entonces, la intención del webinar de hoy es presentarles a ustedes como esas herramientas que podríamos estar utilizando, que de pronto no estamos empleando. Como les dije, un pequeño overview de cómo funcionan, cuáles son sus principales beneficios, y pues la idea es que de acá se vayan ustedes con una pequeña idea de qué es lo que podemos hacer con Factory Design Utilities, aparte de hacer layouts de fábrica y aparte de configurar celdas de manufactura. Listo, entonces veo por allí algunas personas conocidas, seguramente muchos de los tópicos que voy a estar tocando a lo largo de este webinar, ustedes ya los habrán conocido, ya los habremos revisado, pero pues podemos dar, digamos que un pequeño paso por estas ideas. Listo, entonces permítame un segundo por acá. Y vamos a arrancar hablando un poco acerca de, bueno, nosotros tenemos normalmente dentro de nuestros diseños lo que viene siendo el modelo, ¿cierto? Y cuando lo llevamos dentro del entorno de Factory Design Utilities, pues ahora lo que aprovechamos es todas las bondades que tenemos dentro del 2D para trabajar todo lo que es nuestra distribución en planta y adicionalmente aprovechar, pues digamos que toda la información que nosotros podemos trabajar o incluir dentro de ese modelo 3D, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces nosotros desaprovechamos algunos de los beneficios que tenemos por allí dentro de las propiedades que se manejan para para alguno de los activos, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, poder dar una descripción que esté encadenada por diferentes parámetros que me den información un poco más, digamos que más fiel y un poco más enriquecedora para nuestros diseños, ¿cierto?
Y pues digamos que esta va a ser como el primer tip, truco, más un tip, y es cómo nosotros podemos a través de una pequeña línea de una regla en iLogic que está enlazada directamente con el Asset Properties cuando nosotros estamos generando esos elementos de activos pues dentro de Factory Design Utilities, cómo puedo agregar yo información y cómo puedo manipular esos parámetros. Entonces, voy a mostrarles un par de tips, ¿cierto? Que están asociados a estos y estos vamos a ver un pequeño video, un pequeño recorrido en donde pues van a estar viendo ustedes un poco el paso a paso de estos elementos. Adicional a esto, ¿cierto? Nosotros también podríamos en algún momento, podríamos tener, digamos que referencias a algún tipo de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un activo normalmente está asociado con un datasheet, con una hoja de vida, puede estar asociado con un manual, ¿cierto? Que normalmente, pues, están en ubicaciones diferentes a las ubicaciones en las que nosotros manejamos, digamos que ese modelo 3D. Entonces, la intención con esto es que nosotros nuevamente, a partir de una línea de iLogic, podamos enlazar o podamos, digamos que referenciar esa información y cada vez que nosotros necesitemos algo de un activo, simplemente entremos a nuestro layout y desde las propiedades podamos acceder a la información necesaria. Vamos a ver más adelante que esto no solo funciona para, digamos, archivos o data que yo tenga de forma local, sino que ustedes también van a poder enlazar a través de ese mismo tipo de vínculos información de proveedores o información de pronto dentro de un repositorio centralizado como lo es Vault. ¿Listo? Entonces, como les venía mencionando, aquí vamos a estar viendo un pequeño recorrido de cómo nosotros podríamos estar trabajando con eso. Lo primero es cómo configurar de pronto un nombre, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros ya teniendo el activo, podemos editarlo, ¿cierto? Un activo que haya sido de nuestra autoría, que lo tengamos almacenado de forma local o en la nube. Y vamos a ir a la pestaña de propiedades en descriptor. Vamos a ir a las opciones avanzadas y dentro de las opciones avanzadas basta con una pequeña línea de código con el comando factory descriptor e igualamos, ¿cierto? A la información que nosotros querramos. Entonces, en este caso podemos concatenar todos los parámetros o cadenas de texto o parámetros en donde nosotros tengamos almacenada información. Nuevamente lo que hacemos es publicar, ¿cierto? Que estaríamos sobreescribiendo nuevamente ese activo y cuando sobreescribimos nuevamente ese activo y actualizamos nuestros activos dentro de nuestro layout, pues ahora sí que a partir de ese descriptor, pues yo voy a tener ahora una información asociada a ese activo, ¿cierto? Y adicionalmente, esa información también la voy a poder ver dentro de lo que son el listado de materiales en este entorno de Factory Design Utilities. Como les venía mencionando, esto también funciona o tiene mucho sentido cuando nosotros de pronto queremos asociar información, por ejemplo, de la página de un proveedor, ¿cierto? Normalmente podemos estar manejando más de un proveedor para un tipo de máquina por repuestos, ¿cierto? Al proveedor que me fabrique de pronto cuchillas, el proveedor que me fabrique de pronto lubricantes, el proveedor que me fabrique, yo puedo estar almacenando, ¿cierto? Tantos, vamos a hacer acá una pequeña pausa, quiero devolverme, podemos estar almacenando tantos enlaces como yo lo vaya a necesitar, ¿cierto? Una línea atrás. Por acá y entonces, si ustedes se fijan acá, si ustedes se fijan, entonces, aparte de ese factory descriptor, ¿cierto? Yo puedo generar otra línea de código, ¿cierto? Otro parámetro que lo que me esté asociando sea, digamos que una extensión o un vínculo. Y basta con asociar, digamos que a una cadena de texto, el, el precursor hotline, ¿cierto? Y entre paréntesis y entre comillas, pues poder poner, digamos que el enlace con el cual nosotros vamos a estar dándole referencia para ir a buscar en la web, ¿cierto? Entonces aquí yo podría poner tantos como sean necesarios.
Habría que identificar cuáles son los principales y de pronto nos va a saturar, digamos que esa sección en donde yo voy a estar viendo mis enlaces. ¿Listo? Pero si ustedes se fijan, es algo muy sencillo que nos puede facilitar mucho la vida en términos de cómo yo estoy gestionando también esa biblioteca de proveedores o cómo estoy gestionando yo la metadata asociada a mis productos. Y aquí pues un ejemplo claro de cómo también puedo yo referenciar esto, por ejemplo, a un datasheet o al manual de lo que viene siendo mi máquina. ¿Listo? Ahora, adicionalmente, cuando nosotros trabajamos con Factory Design Utilities, sobre todo cuando estamos enlazando o hay activos que necesito enlazar, ¿cierto? Resulta que muchas veces necesito enlazar parámetros que pertenecen a un activo con parámetros que pertenecen a otro activo. Y eso normalmente nosotros lo hacemos con conectores. Sin embargo, los conectores, tal cual como el funcionamiento básico que nosotros conocemos de Factory Design Utilities, ¿cierto? Simplemente me generan una conexión estática entre dos puntos que van a coincidir de un activo al otro, ¿cierto? Lo que trato de presentarles aquí como idea es la personalización de esas clases de conectores, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener tantos conectores o tantas clases de conectores como yo lo desee, por ejemplo, conectores de tubería, por ejemplo, conectores de bandas transportadoras, por ejemplo, conectores para máquinas convencionales, para un tipo de línea de producción, ¿cierto? Pero normalmente esas conexiones van a ser estáticas. Nosotros, ¿cierto? A partir de archivos de texto plano con tipos de archivo XML, podríamos gestionar ese tipo de conexiones o esas clases de conexiones. Y lo que voy a garantizar gestionando ese tipo o personalizando ese tipo de clases es que algunos de los parámetros que pertenezcan tanto a un activo como a otro se acoplen, ¿cierto? Entonces voy a tener algo así como un elemento o un activo primario que va a ser el elemento existente, el que ya tengo insertado o emplazado dentro de mi layout y va a llegar otro elemento, ¿cierto? Otro activo que se va a estar conectando a él. Las propiedades de este primer elemento, el elemento primario, van a ser compartidas a través de esa clase de conector, ¿cierto? Y el segundo conector, el segundo activo, perdón, pues va a adquirir esas mismas propiedades. Entonces, esto nos va a servir o es bastante útil cuando, por ejemplo, yo tengo, puede ser una banda transportadora o puede ser algún tipo de elemento que me ayuda a conducir la línea de producción, ¿cierto? Y tengo longitudes variables a lo largo de esa trayectoria, ¿cierto? Entonces, yo quiero que voy a ir configurando los elementos, los activos base y esos activos base van a tener unos parámetros, pero que los activos que voy a estar emplazando después de él, pues adquieran esos mismos valores de parámetros. Entonces yo podría hacer coincidir esos valores a través precisamente de estas clases de conectores. ¿Cómo hago esto? Básicamente como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, simplemente asocio un archivo XML que contenga el nombre del conector, las propiedades que se van a estar comunicando, ¿cierto? Y pues lo único que restaría es que cada uno de los activos contenga esos mismos parámetros para que se puedan comunicar de forma correcta. Digamos que el desarrollo de esta idea es un poco más compleja, un poco más larga de lo que quisiera presentar aquí en la presentación. Entonces, esto lo voy a dejar, o esta idea la voy a dejar para presentarla en un futuro webinar con, digamos, ya más activos, en donde podamos ver aplicaciones un poco más interesantes. Sin embargo, traigo un pequeño videito en donde vamos a poder ver, pues, la acción de este tipo de personalización de clases. Entonces, lo que ustedes se están dando cuenta allí es, básicamente, que estamos trabajando con bandas transportadoras, ¿cierto? Y este tipo de bandas transportadoras puede soportar diferentes tipos de accesorios, pero tienen parámetros como por ejemplo la altura,
al piso, el ancho de la banda transportadora, que yo quisiera que se fuesen actualizando. Adicionalmente, pues yo también puedo estar actualizando o estar haciendo bifurcaciones en mis líneas de producción. Entonces, si ustedes se fijan, esto funciona algo así como un Lego, ¿cierto? Y cada vez que yo conecto estos dos elementos, pues lo que voy a estar teniendo, digamos que es una actualización dinámica de esos parámetros, tanto ancho como alto, y en algunos casos, pues también la longitud. Y eso pues puede ser extrapolable a otro tipo de activos o a otro tipo de elementos. Ya más adelante vamos a ver que no necesariamente podemos estar utilizando Factory Design y Utilities para hacer estas distribuciones de plan. El cuarto tip, ¿cierto? Que vamos a estar revisando es insertar versus posicionar, ¿cierto? También podría verse como un emplazar, pero digamos que posicionar podría sonar un poco mejor, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es posicionar elementos en un ensamble fuera del entorno de Factory Design Utility, ¿cierto? Entonces, normalmente yo posiciono un elemento dentro de mi espacio de trabajo y a partir de restricciones o uniones conformo mi ensamble, ¿cierto? Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Cuando nosotros trabajamos con Factory Design Utilities, nosotros definimos eh, unas propiedades de cada uno de esos activos en donde yo defino puntos de inserción, defino planos que van a estar coincidiendo con el piso, ¿cierto? O con el nivel de mi layout, el nivel cero de mi layout, y a partir de esas propiedades es que yo puedo, digamos, hacer un posicionamiento eficaz, un posicionamiento eficiente de todos mis activos sin necesidad de estar recurriendo a restricciones, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces yo necesito utilizar esos ensambles o esos archivos de componentes de pieza que no necesariamente están creados como un activo dentro de lo que vendría siendo un layout. Entonces, para eso, pues tenemos dos alternativas. La ya conocida, posicionar, y otra que es insertar. Entonces, nuevamente aquí hay un ejemplo en donde estoy tomando, fíjense, estoy tomando un archivo que no necesariamente es un activo que yo obtengo desde la biblioteca de Factory Design Utilities, ¿cierto? En donde pues tengo las opciones normales, convencionales, ¿cierto? Rotar en X, rotar en Y, rotar en Z, anclar al origen. Si ustedes se fijan allí, ahí se alcanzó a ver un poco, digamos que no estamos al nivel, ¿cierto? Ese elemento no está al nivel de lo que viene siendo el nivel cero de mi layout. Entonces, ¿qué podría hacer yo versus a lo convencional? Venir a el entorno de Factory, seleccionar e insertar, y cuando seleccione insertar, voy a poder utilizar todas las opciones que normalmente empleo para trabajar en el posicionamiento, que son el snaps o los tipos de snap dentro de Factory Design Utilities. ¿Listo? Entonces puedo hacer snap con la grilla que yo haya seleccionado, puedo hacer snap con los diferentes niveles de los objetos, puedo hacer snap con las aristas, con los puntos. Bueno, ya habría que hacer una selección y a partir de eso poder generar una mejor o un mejor posicionamiento de esos elementos que aún no están dentro de una biblioteca de activos, ¿cierto? Y de esa manera poder posicionar ensambles como si fueran un activo, aun cuando todavía no son pues activos. Esto pues va a tener sus limitaciones, claro está. Por ejemplo, cuando sean ensambles muy grandes, pues digamos que no es muy aconsejable porque lo que va a hacer es que va a sobrecargar, ¿cierto? Nuestro layout. Sin embargo, para hacer algunas pruebas o unas estimaciones iniciales de espacios, hacer algún tipo de layout conceptual, pues va a funcionar bastante bien. Luego tenemos el tema de personalizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo personalizamos nosotros esos activos? Muchas veces nos quedamos en el ensamble con materiales y colores bastante sencillos para representar nuestros diseños. Muchas veces necesitamos códigos de colores, no solo para que el diseño visualmente se vea agradable, sino porque seguramente es una alternativa en la cual yo puedo discriminar procesos o en donde yo puedo discriminar celdas de manufactura.
Aquí lo que les voy a presentar nuevamente va a ser a través de iLogic. Se podría hacer de otras maneras, pero digamos que con iLogic es una alternativa bastante eficiente en términos de poder actualizar algunas iProperties, como por ejemplo el color en este caso. Entonces, partimos nuevamente de lo que es un activo que esté en una biblioteca, puede ser la biblioteca del sistema, es decir, la biblioteca que viene preconfigurada, o también podría ser un activo que yo tenga dentro de mi biblioteca local o en la nube. ¿Qué debería hacer si quiero trabajar con un activo que se encuentre en la biblioteca de sistema? Hacer una copia para poder realizar una edición, ¿cierto? A partir de eso, entonces, hago una copia, es el escenario en que están viendo ustedes, hago una copia a mi biblioteca local de ese activo y ahora sí ya puedo hacer una edición de ese activo, ¿listo? Entonces, cuando ya puedo hacer una edición de ese activo, fíjense que ya entro al entorno de pieza y puedo entrar nuevamente a ese editor de activos, ¿cierto? Y puedo trabajar como trabajaría asignando colores a partir de iLogic en un entorno de pieza o en un entorno de ensamble, ¿cierto? Entonces podría generar un parámetro que sea un parámetro de tipo lista o de múltiples valores en donde pues voy a ir posicionando los colores con los que yo deseo trabajar. Entonces acá es importante que ustedes tengan presente el idioma en el que está configurada las bibliotecas de su Inventor, ¿cierto? Porque los valores que ustedes estén posicionando aquí pues van a responder a esos mismos valores que están allí en esa biblioteca de estilos, ¿cierto? De los colores de Inventor. Entonces es importante que el color pues ustedes posicionen o los valores que va a tener su variable color pues sean los mismos. Y a través de una pequeña regla, parece bastante extensa allí, pero es una pequeña regla que también contempla excepciones, lo que nosotros vamos a poder hacer, ¿cierto? Es llamar ese parámetro color como un parámetro clave dentro de las propiedades de mi activo, ¿cierto? Y dentro de las propiedades de ese activo poder modificar el color, pues tantas veces como sea necesario y de esa manera poder hacer la distribución de mi layout nuevamente en el color que yo lo necesite, ¿cierto? Entonces aquí estoy cambiando básicamente los colores a través de una simple propiedad. ¿Listo? Importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos esto, si ustedes se fijaron, estábamos trabajando dentro de un entorno de pieza. Y esto es porque lo que hicimos fue una simplificación previa, ¿cierto? Se hizo una simplificación previa de lo que iban a ser estos activos, ¿cierto? Y esos activos probablemente iban a tener más de un componente, más de una pieza, pero fueron simplificados para que se contemplara como un solo elemento. Entonces, para que lo tengan presente, ¿cierto? Las simplificaciones deberían ser algo como de este estilo para que este tipo de reglas pues puedan tener o sí, puedan tener ese impacto de cambio de color en las superficies que yo deseo. Ahora, muchas veces, diría que casi que el 100% de las veces cuando nosotros estamos configurando celdas de manufactura o layouts de planta, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de descargar los modelos, ¿cierto? De los fabricantes, de los modelos de mis equipos, los modelos de accesorios de planta de los fabricantes. Sin embargo, algunas veces esos modelos no responden 100% a los equipos o a la distribución o a la configuración que yo tengo dentro de mi planta. Entonces, una primera aproximación, ¿cierto? De mi layout podría ser emplear esos modelos dentro de Factory Design Utilities, ¿cierto? Volverlos un activo. Probablemente esos modelos van a estar modelados, valga la redundancia, en otros software que no necesariamente sean nativos de Autodesk. Sin embargo, con la funcionalidad de Anycad, pues yo voy a poder traer esa información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito hacer una actualización, cierto? Cuando ya digo, voy a establecer la configuración real, pero yo ya tengo un activo base, ¿cierto? El genérico,
y ese activo genérico yo ya lo posicioné en 100 puntos de mi layout. ¿Tengo que crear otro activo o puedo actualizarlo? ¿Qué debería hacer? Entonces aquí el secreto, digamos que, o lo que deberíamos tener nosotros presentes es que cuando nosotros llamemos ese activo, ¿cierto? Cuando nosotros llamemos ese activo eh, con otro tipo de extensión, de otro tipo de fabricante, pues yo guarde las referencias, ¿cierto? Yo guarde las referencias guarde las referencias con ese elemento y cuando yo vaya a hacer las modificaciones, puede ser desde el software de ese otro fabricante o podría ser un activo que ya tenga esa configuración, cambio nombres, reemplazo sobre los nombres que ya están allí, lo que es lo que vamos a estar viendo. Aquí tenemos una serie de elementos que van a estar definiendo, no son extensiones nativas de Autodesk, que me van a estar definiendo cómo se van a comportar mis elementos. Los llamo como una referencia, siempre referenciado. Aquí lo que voy a estar haciendo seguramente es guardando ese ensamble a través de la funcionalidad Anycat para que se guarde como un ensamble de Inventor y nuevamente entonces voy a estar creando ese activo, pues defino todas las propiedades de mi activo, cuál va a ser el plano, ¿cierto? Y acá es importante algo. Normalmente nosotros trabajamos con puntos para dar referencia al punto de inserción. Sin embargo, aquí resulta útil poder definir antes un plano, ¿cierto? Resulta útil definir un plano y a partir de ese plano definir puntos de referencia, ¿cierto? Para que después cuando yo haga la actualización de esos activos sea un poco más sencillo. Entonces, plano, punto de referencia y a partir de ese plano y de ese punto de referencia genero, digamos que el activo genérico, ¿cierto? Ya tengo mi biblioteca de activos, posiciono los puntos de conexión, ¿cierto? Si hace falta. Y posteriormente pues hago la publicación de ese activo, que es básicamente el proceso que ustedes están viendo en este momento. Y una vez ya tengo yo mis elementos, ¿cierto? Publicados, mis activos publicados en mi biblioteca nuevamente local o puede ser en la nube, entonces pues puedo empezar a trabajar con esos activos dentro de la distribución de planta que yo necesite. Y ahora entonces viene el paso en el que yo necesito actualizar o hacerle modificaciones a ese activo que viene desde otro fabricante, que ya lo convertí a un ensamble de Inventor, ¿cierto? Y que aparte ya lo convertí en lo que vendría siendo un activo que ya hace parte de la biblioteca de FDU. Entonces, por aquí todavía estamos en ese proceso de la creación inicial. Vamos posicionando esos primeros elementos, como posicionamos cualquier otro tipo de elemento. Y ahora resulta que quiero hacer la modificación de la que les venía hablando. Estoy guardando pues el layout. Ahora sí, entonces voy a estar haciendo la modificación, ¿cierto? Y esa modificación puede estar basándose en un nuevo conjunto de archivos de ese fabricante no nativo de Autodesk. Donde pues lo que voy a estar haciendo es reemplazando esos archivos, ¿cierto? Aquí lo que hice fue reemplazar esos archivos que hacen referencia a ese ensamble de Inventor, ¿cierto? Me dice, básicamente quiere que lo actualice, hay algunos cambios, entonces lo que hice fue actualizarlo, allí pues va a tener, digamos que unas variaciones, y nuevamente entonces lo que yo hago es construir o reconstruir mi activo, ¿cierto? Y al hacer esto, básicamente lo que yo estoy haciendo es sobreescribiendo o publicando un nuevo activo, pero pues conservando ese mismo nombre. Entonces, cuando conservo ese mismo nombre, pues lo que hago es sobreescribir. Y el sobreescribir lo que me va a garantizar, ¿cierto? Entonces vengo, busco el activo que yo ya había publicado en la carpeta indicada. Cuando sobreescribo,
Entonces tengo la posibilidad de actualizar los activos previos. ¿Podría yo dejarlo los activos previos de la manera en que los definí o en la manera en que los ubiqué? O simplemente, ahí como se fijan, digamos que ustedes están viendo la versión inicial, o también podrían ustedes actualizar los activos previos, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí tengo como en teoría dos tipos de activos diferentes, pero puedo actualizar todos los activos. Esta opción siempre me va a dar la posibilidad de deschequear por si en algún momento no quiero actualizar activos previos, ¿listo? Entonces siempre van a poder seleccionar si quieren actualizar algún tipo de activo o alguna familia de activos. Listo. Luego entonces tenemos la gestión de parámetros. Entonces, cuando solo controlamos el alto, el ancho, la profundidad y un parámetro que me va a definir, por ejemplo, un patrón, digamos que son 4 parámetros que tenerlos agrupados en un solo bloque, pues no me va a representar ningún tipo de problema, ¿cierto? Sin embargo, cuando tengo que controlar más parámetros o tengo que asociar parámetros diferentes que responden a diferentes tipologías de parámetros, como por ejemplo parámetros geométricos, parámetros que hacen referencia a propiedades también geométricas, pero de los activos o de los elementos que van a estar en contacto, ¿cierto? O parámetros ya de operación. Entonces resulta interesante que cuando nosotros estemos en ese proceso de creación de los activos, en esa opción de parámetros claves, ¿cierto? Que van a ser los parámetros que me van a ayudar a definir mi modelo. En la columna de grupos, yo pueda cambiar el nombre. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Adicionalmente, a través de reglas de iLogic, yo podría decir que eh, para un tipo de parámetro, entonces nuevamente voy al ejemplo sencillo de alto, ancho y profundo, ¿cierto? Entonces yo podría generar una regla en la que para una condición de longitud, podría ser la profundidad, cuando pase de cierto valor, yo ya no pueda controlar, por ejemplo, el ancho, ¿cierto? Sino que ya sea un parámetro estándar, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos tantos parámetros dentro de, digamos que el formulario de propiedades de activos de FDU, tener siempre los mismos parámetros, así yo no los pueda utilizar, pues digamos que visualmente podría llegar a ser confuso. Entonces lo que hacemos con iLogic es hacer un condicional para que dependiendo en el rango en que yo me encuentre de esa profundidad, ¿cierto? Me muestre o no me muestre el parámetro de ancho, ¿cierto? Y es básicamente lo que vamos a estar viendo en este fragmento. Entonces, lo primero, pues acá van a estar viendo ustedes todos los parámetros con los cuales ustedes construyeron su modelo normal dentro del entorno CAD estándar de Inventor. Aquí entonces ya tenemos en el entorno del Asset Builder básicamente los parámetros claves y la columna de grupos, que por defecto todos van a estar haciendo referencia al grupo de modelo, pero si ustedes se fijan, yo puedo reescribir o renombrar estos grupos e ir generando algo así como un parámetro de múltiples valores y tener una lista y poder clasificar cada uno de esos parámetros. Entonces, lo que yo garantizo cuando hago algo como esto es que en ese formulario de propiedades, cuando yo ya he insertado o estoy en el proceso de inserción de mi activo desde la biblioteca de FDU, pues yo pueda tener seccionados mis activos. ¿Listo? ¿Cómo hago esto? Simple y llanamente voy a tener unas 3, 4 líneas de código en las que voy a estar condicionando, ¿cierto? La aparición de un parámetro u otro. ¿Listo? Entonces, ya más adelante voy a estar hablando un poco de, digamos, esas reglas de las que les estoy mencionando. Entonces, cuando ya estoy insertando, ¿cierto? Voy a mi biblioteca en donde tengo todos mis activos y
arranco, digamos que con el posicionamiento de mis elementos dentro de ese ensamble. Y de esa manera, entonces, pues puedo estar viendo, y vamos, ya estamos haciendo la inserción. De esa manera, entonces, puedo estar viendo cuándo aparece o cuándo no debería estar apareciendo un activo dependiendo un condicional con el cual yo he trabajado. Entonces, en este caso podría ser la longitud. Fíjense primero que, voy a hacer acá una pequeña pausa, fíjense primero los parámetros. Entonces, normalmente yo tendría un solo grupo grande que se llama modelos, pero aquí he generado diferentes tipos de grupos que se llama motor, que se llama frame, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces yo podría clasificarlos de esta manera. Poder clasificar los parámetros me garantiza que yo pueda ir al conjunto de parámetros que realmente necesito modificar de ese activo. Y adicionalmente, modificar algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, acá esta longitud, ¿cierto? Una longitud de 1000, estoy haciendo básicamente la mitad. Entonces también me está haciendo que yo pierda la posibilidad de configurar otro tipo de parámetros, en este caso el de el grupo de motor, ¿cierto? Entonces, como para este caso es muy pequeño, pues básicamente no voy a tener la posibilidad de posicionar un elemento en este punto o un accesorio para posicionar otro tipo de elemento. Entonces, tener parámetros condicionales siempre va a ayudar a que despejemos un poco el aspecto visual de esos formularios. Luego tenemos el tema de formularios de iLogic. Entonces, normalmente, cuando nosotros ya llegamos a este punto de trabajar con activos dentro de FDU, eh, por más sencillas que sean, probablemente ya hemos generado reglas para hacer configuración de nuestros productos. Y esas reglas probablemente van a estar asociadas con algún tipo de formulario que me permiten controlar el comportamiento de mi diseño. Entonces, ¿qué debería hacer yo para poder aprovechar esos formularios, cierto? Dentro del entorno de FDU, porque normalmente cuando nosotros generamos un activo, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros generamos algún activo, no tenemos la posibilidad de llamar ese formulario. Lo que necesitamos hacer en este caso es garantizar que el nombre del formulario, ¿cierto? El nombre del formulario que nosotros estemos generando tenga un nombre en particular. Y ese nombre en particular, si alcanzan a ver por allí, es Factory Design Properties, ¿cierto? Cuando yo lo nombro de esta manera, como Factory Design Properties, lo que voy a estar garantizando es que yo pueda ver ese formulario dentro del entorno de Factory Utilities, Factory Design Utilities dentro de Inventor. Entonces, fíjense acá un poco en qué consiste pues un formulario típico de configuración de un producto dentro del entorno común, dentro del entorno normal de Inventor. Y ahora voy a estar generando yo nuevamente un asset, ¿cierto? Hago todas las configuraciones necesarias, como lo hemos visto eh, hasta el momento, y posteriormente pues lo que estaría haciendo sería publicándolo en una librería en particular, ¿cierto? Aquí vamos a estar publicando ese activo y ahora este activo hace parte de mi biblioteca, biblioteca que puedo estar llamando desde Factory Design Utilities y voy a poder estar pues posicionando y ese activo pues claramente va a tener algunas propiedades. Entonces fíjense que hasta el momento pues este activo tiene unas propiedades asociadas a las propiedades clave, ¿cierto? Que yo voy a poder estar modificando sin problemas, pero pues no tengo la posibilidad de realizar alguna interacción precisamente con el formulario, ¿cierto? Puedo estarlo modificando desde el entorno CAD, pero pues no puedo estar haciendo ningún tipo de interacción. Y cuando yo necesite modificar, por ejemplo, alguna posición de estas, pues tendría que volver a actualizarme activo para esa posición, sobreescribir y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer dentro del entorno
de edición del activo, vengo y modifico, ¿cierto? El nombre del formulario, ya no con el nombre nativo, ¿cierto? Con el nombre original, sino entonces en este caso le vamos a dar un nombre en particular que es Factory Design Properties, y cuando yo le doy simplemente ese nombre, él ya me reconoce el formulario dentro del entorno de Factory Design Utility. Entonces vamos a ver qué sucede. Nuevamente hago la publicación para que efectivamente pues yo pueda trabajar. Actualizo pues mis activos, que sería lo que normalmente, o el escenario común. Y adicional a esto, entonces, ahora fíjense, nosotros tenemos un botón nuevo que me va a permitir abrir ese formulario y ahora sí poder hacer una interacción con todas las reglas que responden a la modificación de los parámetros que nosotros tenemos en ese formulario, ¿cierto? Entonces ahora no solo tengo esto como un activo, sino que este activo me va a responder a las modificaciones que yo haga de una configuración de producto previo. Entonces va a ser bastante interesante cómo voy a poder trabajar yo con este tipo de reglas y los formularios dentro del entorno de FDU. Y por último, el último tip que quería traer para ustedes, y seguramente va a ser uno de los que vamos a estar profundizando en webinars futuros, es utilizar FDU como un configurador de productos. Entonces, la intención aquí, digamos que este es uno de los que más me parece interesante en términos que yo puedo tener una biblioteca de diferentes repuestos, de diferentes tipos de piezas, ¿cierto? Y puedo aprovechar todo el tema de clasificación de conectores, puedo aprovechar todo lo que son las propiedades, puedo aprovechar todo lo que son las reglas y formularios, pero ya no necesariamente para hacer una distribución o un layout de fábrica, sino por ejemplo para hacer una configuración de un producto. En este ejemplo que les voy a presentar es un parque para niños, pero esto yo lo podría extrapolar a un producto más pequeño. Entonces, poder hacer la configuración, por ejemplo, de un computador, ¿cierto? O de un producto aún más pequeño, un teclado, y trabajar todo como si fuese un Lego. Entonces, a través de esos conectores, yo simplemente voy posicionando elementos, que es lo que vamos a estar viendo en este momento. Entonces arranco yo con una serie de activos que nuevamente puedo estar modificando, pueden ser 4, 5 patas, 3 patas. Y fíjense que a través de los conectores y de la modificación o de los tipos o de la personalización de las clases, qué pena, pues yo voy a poder estar ajustando parámetros con las medidas iniciales. Por ahora, digamos que todo está muy convencional, todo está ajustado a las medidas estándar, pero yo podría nuevamente modificar una altura. Y fíjense que cuando modifico una altura, lo que yo esperaría es que solo se modifique uno de esos activos. Pero como las clases ya están personalizadas, pues todos los activos van a estar compartiendo esas mismas propiedades, ¿cierto? Y lo que voy a garantizar es que efectivamente pues yo pueda tener una agilidad para hacer conexiones de diferentes tipos de elementos. Entonces aquí fíjense la rapidez en la que nosotros podemos estar haciendo, digamos que este tipo de configuraciones, este tipo de ensambles, y pues pongámoslo en un versus, ¿cierto? Con cómo yo podría o cuánto tiempo me estaría tomando a mí realizar este mismo ensamble o esta misma configuración dentro del entorno de ensamble, ¿cierto? Dentro del entorno de ensamble convencional de Inventor. Entonces, claro, acá hay todo un trabajo por detrás en donde voy a tener que generar pues toda la publicación de activos, en donde voy a tener que hacer la configuración de mis clases, pero si yo genero una biblioteca de repuestos, ¿cierto? Como lo tendría en una base de datos fuera de cualquier software CAD,
me genero mi propia base de datos dentro de Factory Design Utilities. Básicamente yo podría hacer la configuración de diferentes tipos, ¿cierto? Diferentes tipos de productos sin ningún problema. Entonces, bueno, básicamente estos eran algunos de los tips que quería compartir con ustedes el día de hoy. La intención era que ustedes tuvieran un pequeño overview de cuáles son las funcionalidades que nosotros podemos tener dentro de este entorno y que no solo se quede para aplicaciones de distribución de planta. Entonces, no sé si tengan alguna duda en particular. Si ustedes quieren, la pueden dejar por aquí dentro del cajón de preguntas y en la medida de lo posible, pues la estaremos respondiendo. Antes de pasar a esa parte, mencionarles dos cosas. Entonces, si tienen de pronto algo de interés en algunas de las reglas que les presenté anteriormente, entonces nos lo pueden hacer saber, nos escriben y con mucho gusto pues les puedo compartir esa información en un compilado para que pues la puedan explorar y puedan implementarla en sus procesos. Muchísimas gracias, Adrián, por el webinar del día de hoy. Como les dijo nuestro compañero, está la sección de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda, por si quieren enterar de anteriores webinars o futuros webinars, muy bien sean en nuestras redes sociales, @MCAT Training and Consulting, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Instagram y WhatsApp, @mcat.co. Ahí se pueden entrar de webinars que ya pasaron, si es de interés. Todos los webinars se publican en nuestro canal de YouTube por si están interesados. De igual manera, este es el fin de los webinars por este año. Retomaremos webinar en enero. Si están interesados, en nuestra página web se encontrarían los webinars futuros. Además de eso, creo que este es un espacio muy enriquecedor para ustedes que lo pueden disfrutar. Yo creo que no hay preguntas por el día de hoy, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por estar presentes el día de hoy. Gracias, Adrián, también por brindarnos nuestra información. Muchísimas gracias. Que esté Listo. muy bien. Hasta luego.